Entiendo. Así es. Es muy interesante lo que me ha dicho, ¿no? Que la idea es, en sí, empoderar al adulto para que no se deje maltratar. Así que puede estar en otras condiciones, pero como ya tienes esos conocimientos, puede ser respetar. Y ahora, quiero hablar un poquito también del acuerdo que querían que el Perú firme, ¿no? Tengo curiosidad sobre, si me puede dar un poco más, ser un poco más específico sobre qué haría el acuerdo y cómo eso mejoraría las condiciones acá. Bueno, definitivamente la Heidi, convención. Heidi quiere intervenir. Una Heidi cosita, quiere decir unas perdóname, cositas. antes de hablar del acuerdo, Bruno, Ujú. el tema este de violencia es, como dice, ¿no? Pero hay violencia de diferente índole, ¿no? Si en Sí, situaciones normales, en una familia normal, o sea, adulto mayor, es que hay un tema de silencio del adulto mayor, ¿no? sí. Porque mira, de todo. Ayer fui al banco acompañando a una persona y hablo con el sectorista y el sectorista me dice, señora, si usted supiera la cantidad de personas mayores que están siendo manipuladas, porque el tema es la manipulación psicológica. A cuidadores llamamos hijo, o sea, estoy hablando solamente de esa gente, ¿no? Porque el gerente me lo dijo y uno lo ve por diferentes lados, pero él me dijo, si usted subiera, me mostró una esto de una virgen, una esto, y me dijo, mira, esto me lo traen señoras adultas mayores que sus hijos que están fuera, ahora en el momento de la pandemia, les piden dinero y la manipulación, o sea, que una violencia también es una manipulación Ujú. emocional. Tú me Sí, entiendes lo que quiero decir, sí, ¿no? la violencia toma varias formas, ¿no? De Así varias es. formas. Bueno, ahora paso a la pregunta que la conteste, Ujú. Ya. la Elia, pregunta que hiciste. ella es nuestra especialista en los temas de políticas públicas. Entonces, Ujú. ese tema de la convención entre nosotros es quien la maneja de una manera brillante. Así que, Elia, Bueno, no es tan así, sino que son 20 años de mi vida que estoy dedicada al tema, entonces algo he tenido que aprender en el ejercicio público, ¿no? Bien, mira, a lo largo de 10 años, y hay que reconocer que Argentina lideró este movimiento, existen muchos momentos internacionales con relación al envejecimiento, pero ninguno de ellos tiene un efecto Ujú. vinculante. Entonces han habido recomendaciones, ya sea en Viena, en Madrid, en Brasilia, en Costa Rica, recomendaciones para que los gobiernos asuman determinadas conductas a favor del envejecimiento. Sin embargo, pese a ello, hay muchas cosas que no se cumplen. La idea de tener suscrita una convención, cualquier convención, ya sea en el seno de Naciones Unidas o en el seno de América, en la OEA, Ujú. cualquier convención que un país suscribe tiene efecto vinculante. Entonces, lo que está establecido en la convención, los países firmantes Ujú. tienen que cumplirlo sí o sí. De repente, no todo de inmediato, porque como bien ha dicho Heidi, Argentina, por ejemplo, Argentina, Brasil, incluso Chile, México, nos llevan años Ujú. luz. Entonces sería imposible que en un año vamos a poder llegar a ese nivel. Ujú. Pero tendría que obligarse el país al firmar la convención de manera progresiva, ir incrementando los servicios, los beneficios, los espacios para la persona adulta mayor, para en algún momento poder llegar igual a nuestros pares, que yo Ujú. siempre los llamo maestros, ¿no? Porque yo he aprendido mucho en Argentina, Brasil y Chile, que ya transitaron lo que nosotros todavía no recorremos, ¿no? Entonces, la idea de firmar la convención es que el Perú pueda ponerse una ruta y además orientar presupuestos, porque Ya. actualmente tenemos una política nacional con relación a las personas mayores, tenemos una ley, la 3490 de la ley de la persona adulta mayor, tenemos el decreto legislativo 1474, Ujú. tenemos muchas normas, pero no todas ellas tienen Ujú. recursos Sí. presupuestales para ejecutarlas. Entonces, si el Perú firma la convención, va a tener que hacerse una reestructuración de qué cosas el Perú está muy atrasado, incluso
mi tesis de doctorado habla sobre la brecha de lo que actualmente hay en el Perú y lo que debería haber para tener más o menos un marco igual que en Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay una brecha muy grande. Hay cosas muy grandes, por decirte, ahorita tenemos, ¿sí? No, quería complementar, para conocimiento de Bruno, reiterar que en el caso del decreto 1474, que se ha dado recientemente, en el caso de ese decreto, por ejemplo, que es un decreto orientado a buscar la protección y cuidado de los adultos mayores actualmente en estas casas hogares, casas de reposo, en fin, que en el Perú no son tantas tampoco, y las cuales hay algunas que están en la formalidad, pero muchísimas en la informalidad. El decreto que se dio establece la responsabilidad, ¿no es cierto?, de diferentes instituciones que concertadamente intervengan para cuidar a los adultos mayores que se encuentran en estos espacios. Sin embargo, dice explícitamente que no se asignarán recursos especiales o nuevos, sino... Entonces, claro, lo que Elia ha tratado aquí de enfatizar, y me parece muy bien como lo ha señalado, es que sin recursos, ¿no? No se van a poder hacer cosas que tienen que hacerse por el adulto mayor, pero no se van a asignar recursos si el problema no tiene la importancia que tiene o que tendría si este tratado fuera suscrito, evidentemente porque es un documento vinculante, ¿no? Y nos pone en referencia con los países del continente, el documento de la OEA y consecuencia de la reunión de Naciones Unidas de diciembre del año 2011. Entonces, ahí es bien importante ese efecto vinculante, ese poder normativo que tendría esta convención una vez que fuera suscrita. Ya entiendo, sí, porque con ella también hablé de esto la vez pasada. Y además ya pasó por la aprobación del Ministerio de Economía, o sea, ya lo aprobó el Ministerio de Economía. Han aprobado todos los ministerios, salud, trabajo, educación, justicia. O sea, ya pasó por todo el proceso del Ejecutivo. E incluso, como conversamos contigo, Bruno, también, en el Congreso ha sido aprobado por 2 plenos por unanimidad. O sea, es increíble que todos los congresistas votaron a favor y al día siguiente piden reconsideración y sobre todo aduciendo una falacia, ¿no? Dicen, por ejemplo, ni Argentina ni Chile tampoco la firman cuando ya la habían firmado como 6 meses atrás, ¿no? Eso indigna a las colegas argentinas, dicen, ¿cómo es posible que en el Congreso pongan una cosa que no es real, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos es mirar para adelante y exigir que el Perú realmente se adhiera a la convención. No porque la convención es una varita mágica, sino porque es muy buen documento de política internacional a la cual tenemos que alinearnos. Una vez que la convención esté suscrita, en el Perú el ente rector tiene que adecuar su política, tenerla como referente, ¿no? Porque como bien decía Laura, es supranacional. Una convención está por encima de las naciones y por ende todos tenemos que alinearnos y diseñar nuestra política para cumplimentarla, ¿no? Indudablemente, como bien dice Krishna, yo no puedo hacer cosas si no tengo el recurso financiero. Claro. Y es gracioso que yo diga, hazlo, pero no te doy nada. Entonces, con la convención, automáticamente se va a tener que redefinir qué partidas se va a tener que priorizar, ¿no? Por ejemplo, para citar un detalle, hace, creo que ya como 10 años, 8 años, fui a un evento de gerontología comunitaria en Buenos Aires, ¿no? Y me quedó profundamente, me llamó la atención. Yo entré a una mesa presentando una ponencia mía. Todas las facultades de las universidades de Argentina tenían orientación sexual para personas adultas mayores. Dime en el Perú, ¿qué institución, nómbrame, que brinde esta asesoría a las personas mayores? No hay una, ni media, ni un cuarto, ¿no? Entonces, eso significa lo que... No sabemos qué hacer los adultos mayores. Claro. Hay demasiado grande es la brecha, ¿no? Y yo llevé mi tesis de maestría, que justamente era sobre sexualidad de mujeres adultas mayores, ¿no? Y acá era pionera. Aquí me la publicaron con felicitación porque era la primera tesis que hablaba de sexualidad en personas mayores. Y cuando llegué a Argentina, todo el mundo tenía temas en esto, ¿no? Es para poner un solo ejemplo de cómo no estamos mirando la realidad. Una persona es sexual desde que nace hasta que se muere.
y Bueno, necesita recibir las orientaciones adecuadas, ¿no? hablando Lo de mi que es la medio en Roma es en serio, no hay a quién mirar, a quién preguntar, a quién consultar, ¿no? Y ese es uno de los 1000 detalles que la convención aborda, ¿no? Todos los aspectos. ¿Para qué decir? Ha madurado mucho la convención para lograr tener un documento casi perfecto, por no decirlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo andas, Bruno, de tiempo? Porque te estamos aquí, Es verdad, es verdad. No, no se preocupen, Laura. todo eso me sirve. Sí. Laura, Quería quería decir comentar algo que porque... así Por todo. ejemplo, ella habla de tesis, Bruno, la tesis mía Sí. en la Católica fue la primera tesis que tocaba la temática del adulto mayor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué te parece? O sea, Wow. para que veas primera. lo poquísimo estudiado, como si uno estuviera hablando y todos vamos, Marcianos, de marcianos. si habláramos de marcianos. O sea, increíble. Bueno, nada más. Ahora, Quiero también, comentar, sí, por ¿puedo, favor. Laura. ¿puedo un Sí. segundito agregar algo nada más? Que Sí, así sí. todo, para que no pensemos que todos son pajaritos maravillosos en Argentina, hemos vivido hace muy poco tiempo y a raíz de la pandemia, cuando se dio el pago de las jubilaciones en un momento y que no se sabía ni cómo se acomodaba, así por letra y de qué manera, los adultos mayores frente a la desesperación, por eso digo que hay un largo camino por recorrer, y acá en la Argentina también, no quiero presentarme como que somos los maravillosos que nos las sabemos todas, porque no es así, los adultos mayores salieron todos a la calle en plena pandemia. Aquí se armó un lío con la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que salieron a hacer unas denuncias espantosas, pero así y todo, los adultos mayores pobrecitos salieron a las calles a ver cómo cobraban. Ahora después se organizó, porque con el lío que se armó tan importante, pusieron sillas, pusieron letras, pusieron de APA, pero mientras tanto, pese a que había sido votado en el supuesto Congreso que poco y nada funcionaba, los adultos mayores no supieron qué hacer, salieron, estaban uno encima del otro. Entonces no sabemos, los que formamos parte de estas asociaciones, como en mi caso, que formo parte de casi todas, porque aparte soy grande, y como dicen todos mis compañeros, hace muchos años que estamos en el tema, ¿qué es lo que va a ocurrir después con estos adultos mayores? Porque realmente muchos se habrán contagiado y ni siquiera nos enteramos a raíz de que todos salieron enloquecidamente a la calle. O sea, realmente el destrato hacia el adulto mayor, pese a la convención, pese a que en las universidades existen un montón de carreras al respecto, pese a que las asociaciones gerontológicas aquí son muy fuertes realmente, las cosas siguen ocurriendo, el adulto mayor siempre es postergado, esto quiero decir. Esto es lo que se tiene que acabar y que tenemos que tomar conciencia, y por eso la importancia no solo del 15 de junio, sino de todos los días de nuestras vidas, y sobre todo en el legado que le queremos dejar a nuestros jóvenes, que es que se vayan formando con esta conciencia del respeto al adulto mayor, porque ellos van a llegar algún día a ser adultos mayores, y porque la historia caminando, como muchas veces digo cuando veo una persona de 90 años o más, la tienen nuestros adultos mayores, merecen todo nuestro respeto y dignidad. No puede ser que estén postergados permanentemente ante cualquier situación que se presenta aquí en la Argentina también. Nos la damos de que la sabemos todas y después hacemos grandes metidas de pata, decimos aquí. Esta lo comprobamos ahora, hace un mes que ocurrió, un mes y medio, esta situación, hasta que se organizaron los dichosos bancos. Tremendo, ahora está todo organizado y tranquilo. Ahora las cosas se pusieron en orden, pero hubo que salir a armar un escándalo para que esto pasara. Sí. Laurita, o sea que lo primero que se tiende a hacer es a destratar al adulto mayor. Esto es así, quiero decirlo. Laurita, tú estabas contándonos el otro día de estas adultas mayores que están medio como que hipocondríacas porque no saben ni cómo le meten lejía a todo, le meten alcohol, lejía, que están limpiando y que terminan con enfermedades por la lejía. O sea, de todo este pánico que tienen también, ¿no? Sí, pero ahí creo... no saben ni cómo sí. Laura, pero ahí creo que lo que hay que destacar para el propósito de esta entrevista es que el COVID deja, para los sobrevivientes adultos mayores, deja una serie de secuelas. Y esas secuelas psicológicas van a necesitar definitivamente de apoyo. Entonces, en esa línea es que Adulto Feliz está trabajando. Es decir, estamos tratando, cuando hablamos de empoderar, cuando hablamos de crear un adulto
consciente de sus derechos, estamos hablando también de apoyar a ese adulto en situaciones como estas que van a presentarse, de carencia, a un nivel que de repente no es tan perceptible, no es que les falte con qué cubrirse, sino que son daños psicológicos, que justamente en una reunión antes de ayer o ayer hablábamos de la señora que al departamento nuevo, al parqué, le echa lejía porque quiere matar hasta el último virus. En Argentina eso le llaman lavandina, nos corrigió Laura, no es la lavandina. Lejía está bien, lejía está bien. Y claro, entonces, o de repente me contaban que cortaba los residuos de los alimentos para que pasaran, ¿no es cierto?, por el inodoro, para que realmente no tuviera que bajar la bolsa de basura por miedo al contagio, claro. Y hacíamos la referencia que esto es una patología que debe tener componentes históricos en esta persona en particular, pero habrá muchas de estas que tienen estos componentes. ¿Y cómo van a ser apoyados después? O sea, si pasa la pandemia rápido o pasa lento, como pase, esa gente sale de la pandemia, mientras más dure, además, psicológicamente más golpeada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en eso estamos pensando todos nuestros proyectos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los componentes digitales de nuestro proyecto, o sea, realmente de apoyar la digitalización del adulto mayor, que la sociedad hoy día está empujando, porque no solo somos nosotros, ¿no? Lo están haciendo, seguro te pasará con algún familiar que empieza a comunicarse por WhatsApp y de repente a usar el Zoom también. Ya no hay, o sea, cada vez menos barreras de ese tipo, pero nuestro trabajo de forzar esta digitalización a través de nuestra página web, de las redes sociales, de las cosas que estamos produciendo, es porque es uno de los vehículos que el mundo contemporáneo nos está dejando realmente para ayudar a este adulto mayor, ¿cierto? Donde este sector privado estamos cubriendo un espacio que lo público no alcanza, ¿no? No, Ahora, hay algo interesante. Hay muchas personas adultas mayores que viven solas, o en pareja o absolutamente solas, ¿no? Y entonces lo que dice Krishna, de alguna forma es una conversación preliminar que hemos sostenido en el equipo. En España y en otros países existe lo que se conoce como teleasistencia, y no de ahora. Fácil, yo lo conozco, esto de teleasistencia era unos 15, 18 años atrás. ¿En qué consiste? ¿No? Definitivamente es de índole gubernamental. A cada persona adulta mayor que vive sola o que vive en pareja sola, se les proporcionaba, en este caso en España, un medallón que era como un receptor que estaba conectado a una central que se encontraba pues con especialistas, ¿no? Entonces, a través de la teleasistencia, la persona que estaba encargada monitorizaba a la persona si tomó su pastilla de las 9, cómo está su presión, en fin, de acuerdo a la situación que tuviera la persona adulta mayor, la monitorizaba. Se está entrecortando un poco, Elia. ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? Ya, mira, en España y en otros países se practica la teleasistencia, que es en base a un aparato receptor que se encuentra conectado con un equipo, ¿no? Con señal de radio, que fuera, y a través de la patología que tenga la persona, que generalmente vive sola o en pareja, especialistas le están haciendo seguimiento a sus medicinas, si se encuentra solo, si durmió o no durmió, si comió o no comió, si tiene algún problema, pero eso sí, la teleasistencia de allá se caracteriza porque apenas la persona indique que tiene un problema, en poco tiempo se encuentra a la puerta de la persona una ambulancia o un equipo, ¿no? O sea, está muy amarrado a una verdadera asistencia. Entonces, esta es una idea que se puede fortalecer, como bien decía Heidi, conversando con ahora tenemos el teléfono celular, ya de repente ni necesitaríamos el medallón ni ese sistema más complejo, sino tener un equipo. Yo, por ejemplo, he enseñado, creo que a 100 personas que han estudiado gerontología, que ya terminaron la carrera, que conocen el tema. Tranquilamente estas personas podrían estar detrás de los equipos para monitorizar, no necesariamente que tengan problemas de salud, simplemente que se encuentran solas, se encuentran aburridas, que les puedan contar una novela, un cuento, una película, alguien que acompañe, ¿no? O sea, la idea de la teleasistencia
es Ujú. para acompañar y asistir a una persona que se puede encontrar sola y lejos, ¿no? Y que no, de repente, antes de que se deprima, ¿no? Porque lo que más nos falta fortalecer es el tema de salud mental en el país, ¿no? Entonces, Sí. la idea de teleasistencia, que Heidi ha conversado con gente del UFPA, podría cristalizarse de alguna manera, es apenas una semilla, pero todas las semillas de adulto feliz germinan y crecen, ¿no? Entonces, en base de ello, estaríamos apostando a la posibilidad de cómo poder trabajar algo similar a una teleasistencia, ¿no? Que pueda acompañar a las personas que lo necesitan. Esa es una de las propuestas que estamos germinando, ¿no? Ujú. Hay Esto Me nos parece- lleva, esto nos lleva a algo muy importante que está muy enlazado con lo que comenta Elia y que yo estoy trabajando mucho ya desde hace un año con la Comunidad de Madrid y desde Argentina también, y desde una asociación Ujú. civil argentina, que es la soledad no deseada, y que en estos momentos de pandemia aún se sienten más. La soledad no deseada de muchos adultos mayores que la tienen que pasar porque no queda otra, y que no es solo que vivan solos, a veces están en compañía pero no son escuchados, son Sí. descartados, esto que decía Krishna, que parecen un objeto, él decía un mueble, que son cosificados sería la palabra, ¿no? Entonces, este tema, que en este momento estamos haciendo justamente encuestas en plena pandemia para mandar a un congreso internacional, porque bueno, se hace de forma virtual, Ujú. y se está trabajando muy enfáticamente. En Madrid ya hace como 10 o 12 años, en Argentina era un par de años largos, todo lo que implica la soledad no deseada del adulto mayor, que por supuesto está muy acrecentada en estos temas, en estos tiempos de pandemia. Es Sí, uno de los no, por temas que supuesto. vamos a No hablar, que pueden si no me salir, están equivoco iba encerrados. a tomar en el congreso de la PUC, ¿no? Ujú. Heidi, era la soledad no deseada, porque Ujú. realmente es un tema, es una pandemia, es una epidemia, perdón, es una epidemia la soledad no deseada. En Argentina hay muchísimas personas mayores que viven solas, en España lo mismo, Ahora, tenemos yo que... características muy similares Ujú. a España.